Una nueva tertulia, el personaje y su historia, las memorias vivas. Todos los martes, ¿no? Todos los martes aquí en la Casa del Libro Total, invitamos a una personalidad de la cultura que ha dejado huella a través de su vida, una huella favorable para todos los que habitamos el territorio. Y hoy nos complace muchísimo tener es el primer arquitecto, ¿no? El primer arquitecto de la serie que hemos venido haciendo. Quería tener un arquitecto. Y qué mejor que este señor Jaime Higuera Reyes, que tiene una historia interesante. Yo no sé si nos va a alcanzar la noche para contarla. Espero que hayan traído almohada, no para dormir, sino para resistir, porque son muchos matices los que tiene Jaime en su vida. Es una vida construida a partir de momentos distintos, significativos y divertidos. Jaime, bienvenido a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Démosle un aplauso para que se relaje. Gracias, gracias. Para que no se sienta presionado por las indagaciones que le vamos a hacer sobre su vida. Muchas gracias, Pachito. Yo creo que las cosas más emotivas, por lo menos en mi caso particular, es estar rodeado de amigos. Me parece muy hermoso en un lugar tan bello como es este. Zenobia Navas fue la que lo intervino, hermana de Daniel, hija de Álvaro, Sí. quienes inventaron este formato y quien lo lidera, Francisco Centeno, nuestro abra palabra, nuestro cuentero, persona que mueve muchísimo y arrastra la cultura en Santander, y a él también hay que hacerle sus reconocimientos. Yo no sé cuándo carajos usted le va a tocar hacer el yo con yo. O sea, usted mismo ser su personaje, que sería una vaina bien bacana. Sí, que pero eso duraría como varias horas y todavía no estoy en edad de hacerlo. Bueno, No, es que hemos puesto una línea de referencia, aunque ya la violamos una vez, y cuando se viola una vez, de ahí para adelante ya no se ruboriza uno, y es que sean mayores de 60 años. Wow. Mayores de 60 años, sí. Los niños de mi edad. Con Saúl me costó trabajo, porque decía, yo tengo 59 y medio, aproximemos, Saúl. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, Jaime, empecemos por el principio. ¿Cuándo nació y dónde? A ver, yo tengo ahí una anécdota muy, muy simpática Del nacimiento. de nacimiento. Sí, Sí, ya empezamos, ¿sí ve? Que la cosa es complicada. Sí, porque mis padres, pues, mi papá, la línea de Higuera Tavera es por Zapatoca. Mi padre salió de allá muy joven y él se fue a otras tierras lejanas del Tolima y allá conquistó a mi madrecita, la que fue mi madrecita. ¿Tu mamá es tolimense? Sí, ella es tolimense. Okay. ¿Cómo se llamaba? Carmen Rosa y mi padre Gilberto. ¿Están vivos todavía? No, ellos ya se me fueron a los otros universos. Y mi padre entonces enamoró a mi madrecita. En el Tolima. En el Tolima. ¿Y en dónde estaba en el Tolima? Por el lado por allá era un pueblo que se llamaba, me contaban ellos, Purificación. Se llama todavía Purificación. Purificación Prado Dolores, San Luis La Paz. Era una región así toda, que la conocí ya mucho después. Y después entonces nosotros nacimos en Bucaramanga, pero yo soy el menor. Y regresamos por cuestiones de violencia a mi padre, que lo perseguían, aquella violencia partidista. Entonces papá nos trasladamos nuevamente hacia la zona del Tolima, el Espinal. Y yo estaba sin bautizar. Entonces la ley decía que no podía pasarse de no sé cuántos días y resultaron bautizándome en Girardot, Cundinamarca, que es a orillas del río Magdalena, al medio del Espinal, de Flandes. Es una persona rara, tiene cosas santanderiana, tolimense, cundinamarquesa. Un reguero, pero entonces después ya regresamos a Santander buscando la tierra nuestra otra vez. Pero yo, pues, toda nuestra familia de Bucaramanga, claro que sí. ¿Y los abuelos de dónde eran? Mis abuelos eran de Zapatoca y los otros huilenses. ¿Y qué hacían ellos? Mi abuelo paterno Gregorio, es que los Higuera Escalante, los abuelos de los Higuera Escalante, precisamente Carlitos Quedas me llamó y recordamos esas cosas. ¿Los del laboratorio? Sí. Entonces el abuelo de ellos era como primo en segundo grado del abuelo nosotros, el de él se llamaba Siervo y el del mío se llamaba Gregorio.
y la abuela mía se llamaba Ana Rosa, era una señora bravísima, andaba con revólver al cinto. Era una santanderiana de esas bravas. De armas. Estoy hablándole hace 150 años. Hace 150 años, por lo menos, esas juventudes de mis abuelos, ¿no? Porque pues los niños de nuestra edad ya nos toca hablar centenariamente y de manera cronológica. ¿Y el abuelo qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Era artesano, y campesino. Campesino. Tejían bolsas de fique y era campesino, tenía su finca. Eran finqueros, campesinos como fue mi padre. Papá era un campesino. Papá fue realmente un campesino, un hombre de campo. Y eso me enorgullece realmente. ¿Y el abuelo el papá de tu mamá? ¿Perdón? ¿El papá de tu mamá? El papá de mi mamá. O sea, tu abuelo materno. El abuelo paterno. No, de él es que me estoy refiriendo en Zapatoca. De él es que estoy refiriendo en Zapatoca. Los del Tolima eran también campesinos. También del lado de Purificación, en el Tolima. Perfecto. Entonces, usted nace aquí. Y me llevan allá, me matriculan y volvemos. ¿Y allá qué se dedica su papá? Mi papá tenía finca. Y mi papá creó la primera empresa de fumigación aérea de Colombia que llamaba Farca e importó unas avionetas y consiguió unos pilotos y fumigaban. ¿En el Tolima? En el Tolima. Arroz. Okay. Pero a raíz de volvernos para acá, se la vendió un socio, que era un capitán Gómez, y nos volvimos para acá. ¿Se regresa para acá o primero se regresan No, llegamos a Barranca. A Barranca, llegan primero. Llegamos a Barranca. Cuando dice para acá, a Santander. Sí, ya. Se llegan a Barranca. Y papá compra otra finca en el Sogamoso. Cuando se llegan a Barranca, ¿cuántos años tenía usted? Como 7 años. O sea, estaba haciendo la primaria, hizo la primaria en Barranca. Sí, comencé a hacer la primaria en el Colegio Universitario de Barranca. Vivíamos en el barrio de Aguas Claras. Okay. Ahí aprendí a jugar béisbol porque había mucha influencia del béisbol en la zona de Barranca, y creo que la sigue habiendo, ¿verdad? O sea, de niño jugaba béisbol. Béisbol, sí, señor. ¿Y su papá qué hacía en Barranca? Seguía con la finca, él tenía su finca en Puente Sogamoso. ¿Ahí cerca? Sí, eso cerquitica, íbamos en tren. Ok. Sí, y después ya nos vinimos para... ¿Esa finca era ganadera o era...? Sí, tenía ganado y arroz. Okay. Era arrocero. Después nos vinimos para Bucaramanga porque papá comenzó con una crisis económica por asuntos de que tuvo una caída de arroz en la finca. Entonces quebró, como se dice popularmente. Entonces nos tocó emigrar hacia Bucaramanga y fuimos a vivir al barrio El Centro. ¿Aquí? Aquí el centro de Bucaramanga, en la calle 35, eso era entre 18 y 19, donde era el almacén Avelino, en el segundo piso. Ajá. Ahí vivimos, mientras papá medio sobreaguó y conseguimos una casita en San Alonso. Y de ahí vivimos en San Alonso mucho tiempo. Okay. Yo soy muy sanaloncero, pero tenía muchos amigos en el campestre. Allá tengo muchos amigos. Allá vivía también el maestro Alfonso Guerrero, en San Alonso. Ah, sí, claro. Vivía John Claro. Varios que han pasado por acá han vivido en San Alonso. Sí, San Alonso es un barrio muy ícono de Santander, de Bucaramanga, claro que sí. Hemos encontrado, yo he encontrado muchas coincidencias en todos los personajes de colegios y ese tipo de cosas. ¿En dónde estudió el bachillerato? En el Virrey Bueno, Solís. la lista, bota la lista. ¿No? En el Universidad. Tranquilo que aquí han pasado varios con lista. O sea, es que yo estuve acá, me echaron de acá, luego me fui para allá, también me echaron. ¿La suya cómo es? Virrey Solís. ¿Virrey Solís? Cristo Rey. Cristo Rey. Y llegué a La Salle. A La Salle. Soy bachiller de La Salle. Es un campeón, ¿no? ¿Y por qué lo votaban de los colegios? No, eso sí me da pena contarlo. Porque es que uno no se cambia de un colegio a no, la verdad porque que sí. La situación económica era muy difícil, entonces mi madrecita me hizo una bolsa de jean para llevar los libros, pero yo sacaba los libros y tenía una chaza ambulante, tenía una chaza. Entonces vendía caramelos, entonces le dije al cura rector que me dejara vender a los de sextos bachillerato cigarrillos. ¿El del Virrey? El del Virrey. Ok. Y entonces... ¿Cigarrillos? Sí, cigarrillos los de sexto. Yo estaba como en primero o en segundo bachillerato y les vendía. ¿Y el cura le dio permiso? Y entonces sí, él me dio permiso. Y entonces un día el colegio tenía como un puentecito que unía dos edificios. Yo no sé, seguramente eso ha cambiado. Y entonces el prefecto de disciplina era un cura Castrillón, ellos son hermanos franciscanos. Sí. Marta Pino, mi mujercita, me mama gallo porque dice que a los curas a mí me persiguen, y es cierto, ¿no? Y es cierto. Ahorita le cuento otras joditas. Y entonces el cura me atalayó ahí cruzando el puentecito y me humilló mucho. Y me botó la chaza al primer piso y me puteó, o sea, y me humilló. Entonces yo no me aguanté. Entonces lo empujé.
Ah, bueno. Lo ¿Y empujé. usted siempre había sido así o en ese Sí, sí, entonces sí, también y cuando él estaba era alzando pesas ya... corpulento? Entonces lo empujé, entonces el cura se puso bravo. Por nada, ¿no? Entonces me botaron del colegio. ¿Y para dónde se fue? Entonces me voy para el Cristo Rey. Para el Cristo Rey. Allá estaba el cura Sierra, Fray Angélico María Sierra, que era un cura como de 2 metros, bravo. Ese me alineó mucho. O nos alineó porque los que estábamos allá, ¿no? Al Virrey, al Cristo Rey iba mucho vagoneto, mucho loco. Sí, pero droga, nada. No, yo sí nunca metí, no, nunca. Ahora de cucharo es que me han dado como ¿El Cristo ganas. Rey dónde era que quedaba? ¿Dónde queda la Santa Tomás? ¿Cómo? ¿El Cristo Rey quedaba donde queda la Santa Donde Tomás? ahí cerraron el colegio, nos Ajá. echaron de ahí y Sí. yo me fui para él. ¿Quién pasó por ahí? Ah, el de siempre, ¿no? Joaquín Bretón. A Joaquín lo pellizcaba, decía que había un cura, tal vez el mismo, que le clavaba las uñas, ¿no? Señor. En el brazo. Sí, sí, el cura Sierra, era bravísimo el cura Ok. Vergajo. Entonces el colegio lo cierran porque los dominicos abrieron la Universidad Santo Tomás. ¿Y lo votaron? No, ahí no. Ahí Ellos usted se fueron salió decentes. para no O sea, recibir más nos castigos. dieron cupo en el San Pedro o en el La Salle, pero yo preferí ser lasallista. Se fue para La Salle, donde Antes que estudió jesuita. Mauricio Laya, estudió en La Salle. Antes que jesuita quise ser lasallista. Ok. Yo tenía mis diferencias con la iglesia, siempre las he tenido. Los lasallistas, sí, como los del tecnológico, ¿no? Sí, son hermanos cristianos. Yo estuve allí en el tecnológico. Sí. Eran buenos maestros. Sí, buenas papas. Sí, sí, sí. Pues Me el enseñaban cura- a hacer lo correcto. El cura me dejaban trabajar, ellos me ayudaron mucho. Bueno, de La Salle entonces ahí se gradúa, ahí no lo votan. Lo votan con el cartón de hoja al brazo. No, ahí sí me gradúan, por aquí tengo compañeros del colegio que atestiguan eso. Bueno, sale de La Salle, entonces hay que tomar una decisión. ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Hay condiciones para que los papás sostengan ese futuro? ¿O Sí, usted lo se que lo pasaba era busca, que- sigue que- vendiendo cigarrillos para pagarse No. Un día a mí me gusta mucho la salsa. la salsa? Y- No, sí, claro. Es Sí, a más, mí la salsa me gusta mucho y la música tropical, y entonces era muy famoso el conjunto de los blancos de Venezuela, la época de Orlando y su combo, los hispanos, los graduados, y bueno, y la salsa brava de Héctor Lavoe, Richie Ray, Sí, sí. toda esa gallada. Y resulta que un día yo hacía la colección de los blancos, entonces iba a Sotorama, donde Gonzalo Soto y Rodrigo Soto, ahí en la 35. Entonces llegué donde Rodrigo, que él me guardaba siempre los discos de los blancos. Entonces le dije, Rodrigo, el último ya llegó, que era el de Volando. Volando. Y yo no lo tenía en acetato. Entonces me dijo, no ha llegado y se demora como un mes. No, pero ¿cómo así? Entonces había un muchacho al lado, me dijo, yo lo tengo. ¿Cómo así que lo tiene? Dijo, sí, camine que yo trabajo en una emisora. Entonces nos fuimos a Radio del Comercio, que quedaba ahí en la 36, creo que era. Él era lo que llamaban en esa época ingeniero de sonido, lo llamaban así. Pero era el DJ. sí. Entonces ellos, las emisoras, llegaban primero los acetatos para promocionarlos. Entonces el hombre me dijo, yo se lo grabo en un casete. Dijo, uy, listo. Y se puso a grabarlo y yo me puse a mirar mientras tanto todos esos aparatajos, todas que llamamos perillas y cuchillas y todas esas jodas. Pues me gustó la vaina y resulté haciéndole reemplazos a él. Él se llama Gustavo Caballero, no se me olvida nunca. Resulté haciéndole reemplazos en una emisora que se llamaba Transmisora Apolo. Apolo. Que quedaba en Villabel. Entonces yo me iba de Debe noche. haber sido en Perrata, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de Lemas de Colombia, de de Radio Reloj, ¿cierto? ¿Ah? Sí, todo eso. Eso era tal vez una emisora de radioaficionado, alguna cosa así, ¿no? Eso fue una De época. onda corta, de onda mínima. En el radio de mi papá no se escuchaba, pero cuenta la historia. Eso fue una época muy bacana porque... Entonces fuiste locutor. Eso me ayudó, sí. ¿A dónde llegué? Fue que yo hacía los dominicales y por las noches porque yo necesitábamos, en la casa yo necesitaba ayudar. Mi padre ya había comprado una casita en el Diamante 2, que el viaducto todavía no estaba terminado y nos tocaba dar una vuelta a la berraca para llegar a la casita del Diamante 2. Esas casas las había hecho Martínez Villalba, unas muy bonitas, y las de otras que eran más baraticas de las de nosotros, las había hecho Carlos Vilviescas, unas casitas pequeñas. Después fue que, ahora enlazo qué es el uno y quién es el otro. Entonces,
iba a conseguirme para ayudar a la casa y un domingo estaba haciendo un turno por la mañana y había un programa de Café Bonamí y había que leer las propagandas y el locutor no llegaba, que era Pablo Vázquez. Sí, lo conozco. Conocidísimo. Sí. Entonces Pablo no llegaba y el gerente me llamó y me dijo… Es más, está más joven que antes. ¿Sí? ¿Por qué me mandó templar? Pingo me mandó templar. Sí, o no, que está más joven que antes. Se tuvo que haber mandado a templar. Sí. Y entonces Pablo no llegaba. Entonces me llamó el gerente, cuyo nombre no recuerdo, lea las cuñas porque es el único cliente que tenemos del domingo. No, yo eso no sé. Que lea o si no lo he hecho. Y yo, cogí el micrófono. No, mano. No, eso me llamó, pero usted sí es bruto. Usted no sabe leer. No, pero si usted me obligó. Que lea, que no es que… A la segunda leída me fue como mejor. Ajá. Ya llegó Pablo, le dije, mano, no, se venía en un guayabo el hijo de madre, que era domingo. Le dije, no, pues Pablo, mire, hermano, y el señor Ordóñez, no me acuerdo el nombre. Bueno, en todo caso, el lunes siguiente yo tenía un turno por la noche y llegó un señor que se llamaba Guillermo Pita Cortés, que era muy conocido en el medio, y llegó preguntando quién fue el que leyó las cuñas ayer aquí. Él era el director de programación de Lemas de Colombia. Sí. Entonces, me dijo, usted tiene buen tono de voz chino. ¿Usted qué eres el locutor? Le dije, ¿yo? No, ¿qué voy a ser locutor? Que sí, usted puede ser buen locutor. Cómase una panelita de vez en cuando y haga, y yo lo entreno. Pues le paré bolas. Lemas de Colombia Radio. Una organización especializada en radio. Oiga, me parece haberla escuchado cuando yo era pelado. Entonces el man me entrenó. Lema significa Luis Enrique Mantilla San Miguel, un empresario de Cúcuta que tenía varias estaciones de radio. ¿Sí? ¿No era por Lemas? No, era Luis Enrique Mantilla San Miguel. Okay. Era el man de Cúcuta. A mí siempre me han parecido raros los locutores. Un cucho buena gente, era buena papa el hombre. Entonces, me fue muy bien. Entonces, me llamaron de Radio Reloj. ¿Cuántos años tenía ahí? Yo tenía en ese momento 20 años. ¿No había entrado a la universidad? No había entrado a la universidad. Estábamos en el colegio, estaba 19 años, estaba en el colegio rondando, ya entré a la Salle y había… ¿Usted se graduó de bachiller después de los 20 años? Claro, yo estaba cucho. Ópale. Sí, señor. No, es que esa época más o menos éramos por ahí. Los de esa edad tenían que ir a la nocturna, compadre. A usted le hicieron un favor. Mejor dicho, usted estaba para profesor de la Salle. Y nosotros teníamos unos amigos en el colegio, por aquí hay uno cercano que vino hoy, que nos íbamos para la emisora a hacer programas. Entonces yo comencé a comprar horas de radio. Imagínese usted. ¿Se volvió productor? ¿Ah? ¿Se volvió productor? Sí, compraba la hora de radio, entonces yo iba y conseguía publicidad. Claro. Y tal, pero para llenar una hora de radio eso es muy arrecho. Ponga música, no había, y yo lo quería hacer con un programa de variedades, una cosa así como medio cultural, yo metiéndome en el cuento. Entonces llevaba dos compañeros, dos amigos, sobre todo más que compañeros amigos, aquí está Tomás Carrillo, donde está Tomatico, Tomatico y el Flaco Rueda, Néstor Rueda, y ellos eran los comentaristas de fútbol, el segmento de fútbol, que de su fútbol no sabían nada, nada. Y en adelante llegábamos trasnochados, muchachos, éramos unos muchachos. Ahí me llamó Carmencita Ortiz González, ella tenía un programa en Radio Bucaramanga que era Mundo Femenino. Entonces a ella le gustó mucho la voz mía y estaba Atila Zambrano, se llamaba, una locutora también de Santander con una voz muy linda. Entonces en Mundo Femenino eran voces femeninas y era un programa de poesía que le oía mucha gente en Bucaramanga, Radio Bucaramanga, los domingos. Entonces me llamó y me dijo, muchacho, me gusta su voz, quiero que me lea los poemas y las cosas. Yo, wow, yo dije, ¿cómo así? Y después me llamaron de Caracol para ir a hacer comerciales al estadio con el Atlético Bucaramanga. Pero mi voz, el tono la impostaba, no me daba porque, imagínate, estaba Churio, estaba… Había mucha competencia. No, era gente, y son tonos muy altos, arriba, y yo entraba con el vozarrón mío, no fui capaz, no, sino 3 partidos, y dije, no, yo no soy capaz de esta carajada, porque el tono no me daba para eso, porque la radio, la transmisión de los partidos son tonos altísimos, no, lo que vimos en televisión y en radio actualmente, ¿no? Ese fue como mi paso por la radio,
que fue muy bello. ¿Y cómo salió de ahí? Porque prácticamente esa gente no sale de la emisora. Esa es la preocupación. Buena pregunta, porque esa era la preocupación de mis padres. Ellos se preocupaban porque... Es más, heredan, ¿no? Heredan a los hijos el lugar de la emisora. Y el medio es pesado y sobre todo mujeres. No. Entonces, las chicas, uy. Entonces llegaban a la estación de radio y resulté cuadrado con una novia que me iba metiendo en un lío. Eso se lo cuento en otra sesión, por favor. Claro, en la casa ya. Pero usted tenía una particularidad además de ser locutor y era que tenía ronda por todas las discotecas y todos los bares de la ciudad de ese entonces. Sí, porque se movía mucho. Había un bar en el centro que era la carrera 17 entre 36 y 37 que llamaba La Barra. Era muy bacano, era muy chévere, venía buena música y era decente, era chévere. Y comenzaron a aparecer muchos bares. Uno que apareció, bueno, las discotecas, pues que todos los niños de nuestra edad tuvimos. La primera discoteca que era en el Parque Bolívar, allá no estuve yo. Tijuana, la del Parque Bolívar. Allá no alcancé a estar ya, o sea, yo no soy tan cucho. Yo no estuve allá. Pero aparecieron el Pulpo, Eva. Uy, la Eva era maravillosa. Era una manzana, ¿no? Uy, era la Eva y el Pulpo. Y era una manzana la una arquitectura, manzana, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo, yo estaba chiquito, yo. Usted tenía recorrido, cada fin de semana iba a una teníamos distinta, un grupo ¿no? de amigos que iba y aparece la Cuarta, la zona de tolerancia. Sí. La Cuarta era el sitio de ir a oír música, sobre todo salsa. La Tusa, Casa de las Muñecas, Carrusel, Marfor, todo eso. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál? Sí, Cardenal. Pero eran sitios... Oiga, yo los miro, no me los imagino a ustedes en la Cuarta. Cuando ya yo nací, cuando ya tenía entendimiento, la Cuarta era prohibida para nosotros, es decir... ¿Y en qué momento se perratió la Cuarta? Porque se volvió zona de tolerancia. No, la cuarta, mire, la Cuarta vendían perros calientes, vendían en la calle. Sí, era como un cabecera de hoy día. Era una cosa como una zona rosa. Zona rosa. No, sí, pero era bacana, o sea, y comienzan prostitutas y gays comienzan a aparecer, pero los muchachos que eran muchachos de colegios, las universidades, no había problema, no era tan. Ya comenzó a llegar la drogadicción y ya uno está uno desarrollándose en otra instancia, buscando otro tipo de escenarios, otro tipo de ambientes. Bueno, y ese momento de buscar otro escenario, ese momento de querer estudiar, o sea, ya tienes 20 años, estás trabajando y el estudio no pasaba por tu cabeza. Yo sí desde chiquito quise ser arquitecto. Sí. Eso sí. ¿Y por qué de chiquito si ni siquiera aquí había carrera de arquitectura? Yo interpretaba, mi madrecita ella fue profesora titulada, como decían en la época, del Colegio Mayor de Cundinamarca, en Bogotá, que era un buen colegio, supongo yo, eso decía. Tu mamá era maestra. Pero seguramente era el colegio de mi madrecita, tenía que ser muy bueno. Y ella estudió profesora, ella educadora. Entonces hacía sus clases y todo, pero en Bucaramanga se dedicó a tejer y hacía unos tejidos muy lindos y enseñaba clases en Cajazán. Entonces ella era docente, fue docente de esa área. De tejido, de macramé. Sí, y de macramés, y hacía unos trabajos de composición muy bonitos, y yo miraba, y ella dibujaba muy bien, y yo hacía también mis comachitos, sentía que se me facilitaba. Cuando ya comienzo a interpretar, comienzo a buscar qué quiero hacer en la vida, pues a mí la música, en el colegio, en el Virrey Solís, hemos tenido un conjunto musical, porque yo también le tupo a los cueros, yo soy bogocero, me gusta la campana, por lo de la salsa. Entonces teníamos un grupo musical que nos llamábamos Los Feos. Entonces, son nombres tan pingos, ¿no? Entonces, Los Feos. Entonces, mis padres preocupados porque para ellos la música, la serenata era sinónimo de trago, de mujeres, trasnochar, entonces andaban como prevenidos. Y yo me alejé un poco por eso, pero ahí tengo buenos amigos como Carlos Peña, Freddy Jiménez, que fueron músicos de la época.
con ellos y Carlos Peña me prestaba la batería y me enseñó a tocar batería. Entonces yo tenía todos esos enredos, pero tenía claro y me llamaba la atención la arquitectura por aquello de los edificios, y yo veía hacer un edificio, una casa, y como que me detenía a mirarlo. Pero creo que soy convencido de que genéticamente uno tiene trascendencia y una predisposición sí, por alguien de arte o lo que sea. Sí, aquí lo hemos encontrado casi en todos. ¿Cierto? Un momento en donde hay un quiebre en la vida entonces uno como que asume esa postura en el sentido de decir yo quiero ser esto porque alguien ha sido esto. Entonces eso creo yo que lo siento de esa manera con mi madrecita. Por el dibujo. Y el dibujo. Entonces, cuando yo quería ser arquitecto, pero no había escuela de facultad de arquitectura en Bucaramanga. Entonces, y yo no quería separarme de mis papás y de Clarita, porque Clarita, nosotros éramos 4, mi hermano mayor químico, Clarita era una niña especial, Fernando, mi hermano que es ingeniero industrial, y yo. Pero yo no quería separarme de Clarita porque para nosotros era una persona amada muchísimo, que era una niña especial. Entonces yo no me quería separar de ella ni de mis padres tampoco. Entonces yo decía, vine para Bogotá a estudiar la arquitectura, qué mamera, pero si he de hacerlo, de hacerlo. Entonces mis papás como que me estimularon, no, eso viene en vacaciones. Bueno, ahí miramos, me fui, me presenté a la Nacional y pasé en la Nacional. En la Nacional, en Bogotá. De Bogotá. Y hice el riesgo de ir a los Andes, porque voy a los Andes y pasé en los Andes. Me vine para Bucaramanga, sacamos cuenta y dijimos, no, eso era muy berraco, nos queda muy difícil. Sobre todo los Andes. Entonces, pero tenía la Nacional el cupo. Y en esa época estábamos cuando un día mi madrecita me dijo en La Vanguardia, mire, mijo, lo que salió. Los padres tomasinos, los de la Santo Tomás, van a abrir arquitectura. Ya tenían Derecho, Economía y Contaduría. Sí, la cuarta fue arquitectura, y estoy hablando de 1974, 73. Yo me gradué en el 73 en La Salle. Ya había ido a presentarme, eso que acabo de contar. Entonces me fui a de los curas, donde había estudiado en el Cristo Rey, y me recibió un cura español, Generoso Gutiérrez Morán, uno gordito que hablaba todo así grueso. Generoso Gutiérrez, hijo de tu madre. Y él decía Generoso, me recibió, y yo pues lo saludé y le mostré los 2 cupos de la universidad. Le dije, mire, padre, yo quiero estudiar arquitectura. Pero ya habían abierto el programa. No, póngale cuidado. ¿Lo iban a abrir? No, había salido la noticia en Vanguardia. Le dije, yo quiero ver cuándo abren. Dijo, demoramos un año hasta el 75. Entonces yo me acuerdo, no se me olvida la pregunta, le dije, padre, ¿usted me garantiza que abren en el 75? Dijo, yo te garantizo. Entonces le dije, ¿por qué? Entonces yo me espero. Entonces mi papá, que era un man muy bacano, para mí fue un personaje de la vida, me dijo, no vaya a perder el conducto, el hilo conductor de estudiar. El impulso. Sigas, presente en la UIS. Oiga, me presenté en la UIS y pasé para Ingeniería Civil. Mientras llegaba arquitectura. Yo que en el colegio había sido como más bien tirando a mal estudiante, que yo fui maluquito, porque era muy descuidado, no le paraba bola a las jodas. Entonces, entro a estudiar a la UIS. Bueno, estudié en la UIS el año de básico de Ingeniería Civil, entramos a arquitectura. 75 estudiantes. Era ¿Por qué se fue la UIS? Porque quería estudiar arquitectura. ¿Y le fue bien en la UIS? ¿O qué normal, no perdí materias. No perdió. No perdí materias. Era bueno, a pesar de… Sí, y era el básico de civil. Y entonces entré a estudiar arquitectura. Pero es más arrecho, el básico en la UIS era lo más arrecho en ese entonces. Claro, son bravos. Y resulta que entro a la Santo Tomás y valía el semestre 5.500 pesos, mano. Hablando de 75, que eso en dólares son $18 de hoy. Hoy vale 8 millones, que son $300 de hoy. 8 por 3, ¿qué? 8 dividido por 4.000, 200, ¿qué? Ayúdeme con la… Bueno, valía mucha plata. Valía mucha plata esa joda, mano. Entonces, Toca traer una calculadora para la próxima tertulia. Bueno, entras entonces a la… ¿Y cómo te la pagas? ¿Se la paga tu papá? Póngale lo que me toca hacer. Puerca. Éramos 65 estudiantes allá en la sede de la 19 y arrancamos. Los mejores profesores teníamos, porque estaban los arquitectos de Bucaramanga. El decano era Carlos Enrique Vilviescas Pinzón. Opa, lo conocí. Fue rector de la UIS.
excelente alcalde de Bucaramanga. Fue alcalde de Bucaramanga. Excelente persona. Compartimos en el Consejo de Bucaramanga, éramos los únicos de la oposición. Yo creo que los alcaldes decentes y buenos que ha tenido Bucaramanga, sí. Carlos Viviesca. Fue director de la Corporación de Defensa de la Meseta. No, Carlos fue una persona maravillosa. Hay un incidente muy doloroso, ¿no? Que los estudiantes de la UIS lo sacan a empujones por toda la 27 hasta el mesón de los Búcaros, ¿no? Fue oprobioso eso, ¿no? Él era hombre bajito, era chiquito. Sí, era pequeñito, pero era un señor. Casado con una francesa, con Lisette. Yo no sé francés. Entonces él era el director, el decano de arquitectura. Él era el decano de arquitectura. Y arrancamos el semestre, la carrera, los 65 estaban de profesores fundadores Hernando Maturana Cuadrado, el negro, Carlos Eduardo Silva Prada, que también es artista, Máximo entró al otro semestre. ¿Máximo Flores? Sí, Máximo Flores entró al otro semestre. Él enseñaba dibujo, ¿no? ¿Perdón? Dibujo enseñaba. Dibujo, él era expresión. Sí, él lo contó acá cuando estuvo en la tertulia. Expresión, que era como el dibujo nosotros. Era un grupo de profesores muy buenos. Y fue entrando Mario Pilonieta, o sea, tuvimos muy buenos profesores. Arrancamos muy bien y la pagada del semestre, yo pagué la primera con los ahorros de lo que veníamos haciendo y todas esas cosas, y el otro semestre, y sobre todo para comprar los materiales. Puerca, y el bus. Ya habían terminado el viaducto, entonces me tocaba irme del Diamante 2, ¿saben dónde es el Diamante 2? Hasta la Santo Tomás a pie. No jodas. Me levantaba a las 4 de la mañana para estar a las 6, 7 de la mañana en clase. Y salíamos por la noche. Era tenaz. Pero no, yo enamorado de la carrera y comencé a destacarme como estudiante, la verdad. Entonces lo digo con todo el orgullo. Y entonces comencé a hacer dibujos de plumillas. Me iba para Girón, en las callecitas de Girón, y hacía los bocetos a lápiz, formaticos pequeños, y me los llevaba a la casa y los perfeccionaba con plumillas. Y lo vendía a 500 pesos. Carísimos. Pero entonces iba donde los amigos de mis padres que los apreciaban, y yo creo que más que por el valor que tenía la obra. Entonces yo rápidamente conseguí el semestre y logré ahorrar y me fue a comenzar bien. Entonces no les podía subir de precio porque perdí al que me tocó bajarles. Y una vez me fui para Bogotá a una galería Gemini, no se me olvidan la vida que quedaba en ¿cómo se llama el centro del conjunto famoso? En Unicentro, Galería Gemini. Y le llevé la muestra al tipo. Entonces me los compró a regañadientes a 200 pesos. Me compró 10. Bueno, me volví a encopetrar en ese fin de semana y al lunes siguiente me llamó, me dijo, necesito 50. Los vendió el fin de semana. Uy, no, espérese, yo necesito tiempo para estudiar. Él se volvió mi cliente y entonces le mandaba. Con él pagué la mitad de la carrera. Con puras plumillitas, hermano. Qué bueno. Yo quise estudiar arquitectura y yo no sabía dibujar. Me tocó estudiar ingeniería de petróleos. Pero bueno, no pasa nada, eso ya contaré yo esa historia cuando me toque. También me contaron que eras muy noviero en la universidad, que tenías muchas novias, que eras muy parrandero, que tenías un circuito de bares y discotecas de fin de semana. No, tampoco exagere, hermano, no me haga quedar mal aquí. Debía irte bien con la venta de tus dibujos. No, lo que pasaba era que pues eran épocas mozas y la universidad había muchas chicas y a mi casa iban muchos compañeros a estudiar. En Ayala del Diamante iban. Nosotros teníamos un grupo muy bonito que era Ignacio González Puyana, hermano de Manuel Enrique, que también fue decano, y Fernando Santamaría Rodríguez, dos muy buenos estudiantes hoy, excelentes profesionales. Con ellos anduvimos casi toda la carrera. Éramos los de la Gallá. Lo que pasa es que Nacho tenía novia con la que se casó después y nosotros estábamos como un poquito más libres. Entonces había muchas novias, muchas amigas, mucha rumba o experiencias de novias que de pronto hubo una novia que me organizó con unos anillos para que me casara. No, dije, no, ¿qué le pasa? Sí, no, ¿qué le pasa? No. Lo entrampó. No, olvídese. Pero sí, realmente había un ambiente. El 17 perdón de esa fecha, 17 de enero de 1976 yo obtuve la cédula. Eso fue un martes.
17 de febrero del 76. Ese mismo día, en la misma Registraduría Nacional del Estado Civil, estaba rondando una muchacha, que después fue mi esposa, ella. O sea, no nos conocimos, no conocíamos, pero después mirándonos las cédulas. O sea, ¿se encontraron en la registraduría? Pero no nos conocíamos, estábamos ahí. Pero eso era la premonición, ¿no? La registraduría del Estado Civil, sí. ¿no? ¿Se casaron por lo civil o por lo católico? Por lo católico. Bueno, pues después se refrenda, ¿no? Entonces hubo una coincidencia muy bacana. Lo registraron ese día, compadre. Me dejaron marcado sin conocernos. Pero ya después vino la universidad y ya conocí a Marta. Nosotros estábamos, porque aparece una ¿Marta qué hacía? Marta entró a estudiar aquí, en ITAE, diseño y decoración. En esta casa. En esta casa. Y esta casa sí tiene historia, ¿no, Daniel? Sí, claro. Por aquí han pasado todos, ¿no? O profesores, o como estudiantes, o como visitantes. Sí, claro. Eso tiene una energía extraordinaria, ¿no? Por eso destaqué tan pronto, uy, no, linda, esta casa es preciosa, esta cosa. Bueno, entonces te gradúas. ¿Cuántos se graduaron en esa primera? 3. ¿Usted de la primera corte? El primero, nosotros fuimos los primeros. Eso es un dato histórico, ¿no? Es uno de los primeros graduados de arquitectura de la Santo Tomás. O sea, eso es histórico, eso es una cosa que debe estarse registrando, no sé, en un documento, en el Archivo Nacional, digo yo, ¿no? El año entrante, porque no creo en el departamental, allá queman todo lo desaparecen, ¿no? El año entrante cumplimos 50 años de haber fundado de la primera corte. De haber fundado la facultad, fue en el 75 al 2000, son 50 años de la facultad. De habernos graduado nosotros ya cumplimos 45. Tienes un honor muy grande. Sí, para nosotros realmente, y hoy que estoy viendo una experiencia parecida, pero al revés, con la UIS, es una cosa muy significativa. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, pero aquí entonces te casas con Marta después de que te gradúas. Sí. No fui tan acelerado. ¿Tan acelerado? Ok. Iba a decir que bruto. No, acelerado. Suena más bonito, ¿cierto? Sí, Suena más conquistador. Sí. Nos la tomamos suave. No, ¿cómo fue la cosa? Nosotros entramos, bueno, la universidad, yo conocí a Marta por un hermano de él, Rafael Pino, que era amigo de muchos amigos. ¿Marta qué estudiaba, perdón, que me perdí? Arquitectura. Arquitectura también. También es arquitecta. Sí. Él murió accidentalmente de una manera muy dolorosa. Ya comencé yo a conquistar a Marta. Rafael no quería ser mi cuñado porque él sabía de las andanzas que hacía con él también. Del circuito de bares, discotecas. Sí. Que incluía la cuarta. Sí. No, sí, alcanzamos a ir a la cuarta. Claro. Pero cuando no era la cuarta que yo conocí. Correcto. Bueno, que no conocí, sino de la que escuchaba. Uno de los primeros bares de salsa que hubo en Bucaramanga fue Siboney. Uno de los primeros Siboney, bares de claro. Siboney y el sonero mayor de Eduardo Plata. Mayor, ¿qué más? Dame el circuito. Eduardo Plata con Siboney, con el sonero mayor. Sí. Poporoy con el Siboney. El corcho de Bernal, de Carlos Bernal. Y ahí salieron un reguero. Y ahora, ¿Bongo Artebar? ¿Cuál? ¿Bongo? Bongo de... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el de Bongo, Fercho? Del Rolo, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó. Yo iba a contar cuentos a Bongo. Era una raquera. Contaba detrás de la barra, era chistoso. Y de unas discotecas bonitas era la del Socavón. El Socavón. El Socavón era muy bacana, era muy bacana. Bueno, ¿te ajuicias, te casas con Marta, fundas tu empresa? No, porque te primero pones a trabajar, terminar la carrera. Entonces con Marta, ella terminó su carrera, yo terminé la mía y ya comenzamos a proyectarnos a hacer hogar. Al futuro. Pero comenzamos a organizar una empresa y nos casamos y creamos una empresa. ¿Cómo se llamaba la empresa? Conainco. ¿Todavía se llama así? No, ella, la hizo Conainco, Conainco es como con berraquera, no, pero Conainco es por consultoría, arquitectura, ingeniería y construcción. Pero suena bonito, Conainco. Conainco era el nombre. Fonéticamente a mí siempre me han gustado las cosas fonéticas, claro. Que tengan cierto... Por aquello del locutor y... Sí, de pronto sí, no sé. Entonces, pero con Marta nos propusimos, dijimos, vamos a trabajar 20 años en la empresa. Vamos a trabajar 20 años. Entonces arrancamos en el 81 y en el 2001 terminamos por notaría la empresa. ¿Qué vamos a hacerle? Porque le decía, yo de Cucho no voy a llegar con una empresa en sobregiros, en bancos, en préstamos, en nómina, en el IVA, en la retención. Le dije, no, vamos a los 20 años y realmente estábamos a mitad de camino de la vida, realmente. Claro. Y lo logramos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces señalábamos que vamos a hacer lo que no pudimos hacer antes.
¿Qué va a hacer? No sabemos qué será. Ese era como nuestro principio. Porque hemos tenido un principio, yo tenía un principio que soy jornalero de la vida, vivo al presente. Lo de ayer fue historia, lo de mañana es futuro. Yo vivo hoy. Hoy estoy aquí con ustedes, estoy feliz, porque hoy es hoy. Mañana no sé qué pase. Okay. Ya lo de ayer se volvió historia. Pues esos 20 años fue de trabajo duro. Fue de trabajo duro. Para emprender un proyecto nuevo. Porque necesitábamos tener resuelta la situación económica. Okay. Eso sí nos tocaba. Oiga, eso es supremamente inteligente, ¿no? Pues yo creo que más que inteligente fue parte de la felicidad, porque resultamos entonces en Barichara. Pero yo creo que fue idea de Marta, porque usted era muy desordenado, o sea, muy de fiestas y eso, ¿no? Pero eso de pensar a 20 años la vida es extraordinario, ¿no? Sí, realmente. Y entonces de ahí es cuando saltan a Barichara, ¿no? Cuando nos vamos para Barichara. Sin embargo, aquí hicimos cosas muy interesantes, amigos. Yo la universidad, entro a la decanatura. ¿Construyó alguna cosa? ¿Diseñó alguna cosa? Sí, aquí hicimos. ¿Edificios? Hicimos varios edificios pequeños de 5 pisos, hay bastanticos por ahí regados. Arquitectura a nivel 1. Pero significativos, ¿cómo se llama? El Estadio de la Flora, ese es un proyecto mío. Mira. El proyecto de las casas de Provenza. ¿Por qué se ríen? ¿Se cayeron o qué? Con Fernando Castillo hicimos una sociedad, fue toda loca. Y hicimos unas casas en Provenza, proyecto 105 llamaba. Y en la segunda sede de la alcaldía, lo que es el edificio de atrás y el consejo, ese es proyecto mío también. ¿Ah, sí? Es un proyecto muy importante, está aquí nomás. Por supuesto. Aquí pegadito. Sí, así como después entré a la parte de la tierra, la arquitectura de tierra. Pero eso ya es en Barichara. Sí, ya estoy en Barichara. Ya se hizo el ya estás en Barichara. Cultural del Pero Oriente. ¿llevabas esa idea de la arquitectura de la tierra cuando fuiste a Barichara o simplemente te fuiste a vivir allá? No, sí, porque cuando yo entro, a mí los curas de la Santo Tomás, yo tengo que decirlo, yo fui muy buen estudiante en la universidad. A mí me fue muy bien. No te creemos. Era súper juicioso, era chupa, todo lo que quiera. Tuve muy buenos amigos en la universidad. Y luego la universidad, ellos me ofrecen, los curas me ofrecen la decanatura, pero yo me sentía joven. Cuando me ofrecieron yo tenía como 32 años, una cosa así, y dije, no, decano significa el más antiguo, el más viejo, el más experto, eso significa. Y entonces yo quería ser primero presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, luego decano y luego formar un hogar. Ese era como tus metas. Mis propósitos, porque no he sido de sueños. Yo no he sido de sueños, yo he pregonado eso en familia. A mí me parece que los sueños, con el respeto de los que los piensen, pero me parece que los sueños son efímeros, gaseosos, intangibles, pasajeros, volátiles, románticos. En cambio, los propósitos son lo contrario, totalmente lo antónimo. Eres muy pragmático, cuando te pones una idea de 20 años a futuro. Yo digo, mano, el propósito es esta joda y hay que hacerlo. Lo demás, pues los sueños, muy chéveres, pero ¿para qué? No, yo no sueño. Por aquello de ser jornalero también de la vida, me gusta mucho ese como eslogan ahí todo subrayado, con errores de ortografía. De pronto, no, yo tengo buena ortografía. Bueno, entonces te vas para Barichara a vivir. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces entro a la decanatura, después de que fui presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que Alberto Montoya me dio el honor. El capítulo de Bucaramanga. Sí, el capítulo de Bucaramanga. Alberto quería ser presidente de la Sociedad de Arquitectos. Alberto Montoya. Alberto, cuando estamos hablando hace unos buenos años. Él era arquitecto. ¿Arquitecto? Alberto es arquitecto. Alberto es arquitecto. Entonces Alberto me llamó, me acuerdo mucho, me llamó a la empresa. Me dijo, Jaime, quiero que vayamos esta noche a comer, que quiero comentarte alguna vaina. Le dije, listo. Yo dije, uy, le dije, Marta, mira, me llamó Alberto Montoya. Me dijo, es que yo quiero lanzarme a la presidencia porque la Sociedad Colombiana de Arquitectos en esa época se peleaba la presidencia, había que hacer política y campaña, llamar a los amigos, voten, acompáñenme, toda esa vaina. Ahora toca rogar. Entonces, la verdad, la gente vive muy ocupada, no es por deficiencia, ni mucho menos. Entonces, hicimos la terna para la Junta y él quedó presidente y yo quedé en la Junta Directiva. Y después de que terminé eso, le dije, apóyeme y fui presidente. ¿Fuiste presidente del capítulo? Fui presidente de la Sociedad de Arquitectos. Entonces, ahí mancomunadamente hicimos trabajo. Farid Numa me reemplazó después a mí, Farid era mi vicepresidente. E hicimos un trabajo también muy importante con Farid Numa. Y entonces viene Cristian Melo, que es, aquí está Memito, allá está Memito, hermano de Cristian, un amigo que quise yo mucho,
nos entendimos profesionalmente mucho como amigos. Uno de mis amigos ya se nos fue a otros universos, hicimos trabajos también profesionales, académicamente nos entendíamos muy bien, nos fortalecimos, yo creo que él me fortaleció más a mí que yo a él en ese sentido, porque era un hombre muy brillante, muy fundamentado, le aprendí mucho. Y ahí comenzamos con el cuento y entro yo a la decanatura y hago la primera Semana de la Tierra en la Santo Tomás. ¿Qué era esa Semana de la Tierra? Porque yo venía hablando e investigando sobre la Simbarram, que es una máquina de hacer bloques de tierra. Sí. La Simbarram significa Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional Ingeniero Ramírez. Un ingeniero chileno, mecánico, la inventó y el SIMBA, ese instituto, funcionó en Bogotá. Entonces yo venía siguiéndole los pasos, entonces dije, vamos a hacer algo con los estudiantes y conseguí una máquina, no sé dónde carajos, hicimos una semana, invitamos artistas, arquitectos, artesanos, picapedreros, y Martica, pasa unos días, fue a Barichara de paseo y me llamó, me dijo, aquí está el sitio donde vamos a venir cuando terminemos los 20 años. ¿Y esa joda dónde es? Barichara ya había ido de su paseo de encuentro con ella misma. Entonces le dije, ¿y cómo así? Entonces fuimos a Barichara, llevé a yo estaba en ACFA con la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura, llevé a todos los decanos de Colombia a Barichara y fue la primera vez que yo fui y le dije a Marta, aquí nos vamos a venir a vivir. Ahí nació todo. ¿Y escogieron el sitio? ¿Qué era? Sí. ¿Una casa? No, conseguimos una casa pequeñita que era de Pinto, de la Javier Pinto, que es artista, la mamita de Javier. ¿De Javier? De Javier Pinto. Sí, lo conozco. Sí, escultor maravilloso. Escultor, sobrado. Creo que está en Italia, no sé si está en Italia todavía. ¿Ya regresó? Hace rato no lo veo. Sí, tiene la casa, ahorita hizo una casa divina. Sí, yo estuve ahí. Divina. Y la mamita de él, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. La mamita de Javier, eran dos, Javier y Jairo. Entonces nos arrendaron una casita divina. Yo no tenía más, la casita no tenía más de 60 metros. Divina la casa, en tapia y en bareque, de las más antiguas de Barichara. Entonces ahí íbamos los fines de semana y comenzamos a ir allá, a que los chicos, pues nuestros hijos estaban medio adolescentes y ya medio niños todavía, y ya tomamos la decisión. Nos fuimos para allá, nos cambiamos de casa porque necesitábamos algo más grande, hasta que conseguimos un lote y construir la primera casa que hice en tierra. Y los chicos nuestros se fueron a estudiar del San Pedro al Instituto Técnico Aquileo Parra de Barichara. Hoy tienen cédula de ciudadanía de Barichara y se sienten orgullosos. La ida allá, pues nos creyeron locos, porque ¿cómo se van a llevar los niños para allá? Eso es un pueblo. Pues eso era lo que nosotros buscamos. Un sitio donde hubiese tranquilidad, se respirara aire puro, y hubiera una cultura propia, algo vernáculo, y eso fue lo que encontramos en Barichara. Bueno, pero ahí entonces encuentras un escenario para desarrollar ya la idea que traías, que habías estudiado de la arquitectura en tierra, ¿cierto? Sí. ¿Construyes tu casa? Sí, ese fue el laboratorio, porque yo imagínese decirle a un cliente, venga, yo le hago su casa y sin saber de eso, que yo no sabía. O sea, sabía lo que podría investigar. Entonces duré por lo menos 2 años metiéndome en las obras. Como yo ya pues tenía algunos trabajos y estaba como salido de la órbita de las construcciones convencionales, entonces me dediqué mucho a investigar y encontré unos personajes en Barichara que tenían esa sabiduría popular. Encontré un señor que entre otras cosas su nombre me parecía maravilloso, don Urbano Sánchez. Urbano Sánchez. En ese momento él era un arriero, un hombre alto, moreno, delgado, había sido arriero, se murió de 102 años, hace 30, pero una persona que tenga 102 años lúcida, tiene mucho en la cabeza. Sabiduría. Si uno con 55 le pasa eso, ¿cómo serán los de 100? ¿Cómo serán los de 100, mano? ¿Sí? Entonces este señor tenía mucho en la cabeza y se la exprimí, lo anoté. Hasta que se murió don Urbano, él me dio mucha clase y mucha cátedra de lo que eran las técnicas constructivas, lo vernáculo. Él no lo entendía qué era lo vernáculo, pero yo se lo transmitía. Él fue uno, don Arturo Gómez fue otro personaje, don Clímaco Ortiz, otra persona de esos raizales de los pueblos que con su sabiduría popular, generalmente, técnicamente hablando, equivocada en muchas cosas.
porque se construía la tapia mal. Yo decía, ¿cómo estos muros? ¿Cómo esos? Sí, todo el mundo dice que es que son anchos y es que es mucho aguantar como estas casas. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto, eso es teoría. Eso es que son construcciones, sí, claro, tienen 200, 300, 400, 500 años, pero por fortuna en la naturaleza no nos han pegado unas sacudidas y no las han comprometido en un evento sísmico que Dios no lo quiera. no lo Yo leí por ahí que las casas de tapia pisada, digamos que el grueso de la pared, el ancho de la pared, dependía de la riqueza del dueño, que a más riqueza, más ancha la pared, ¿no es cierto? Hasta ahora he oído esa teoría. Las leyes de Indias del rey Sol Carlos V tienen una serie de consideraciones a su interior, terribles, dramáticas, o autoritaristas, fascistas, lo que quiera, porque como él era el rey Sol, él era el perfecto. Él, por ejemplo, decía que no permitía que en su proceso de colonización no se erigiesen poblados urbanos cercanos a las fuentes de agua para que no se desarrollasen y se levantasen contra su reinado. Claro. Por eso Tunja, la misma Socorro, la misma Barichara, algunos les afectaron, otros. No podéis mirarme, los dioses, a mí porque yo soy Dios. Ellos mirar hacia el sur. Entonces, por ejemplo, Barichara, todas las iglesias miran al sur, ninguna mira al norte, que no las dejamos los encomenderos y todos esos españoletes que llegaron, que mejor dicho. Fundación Tierra Viva, ¿de quién es la idea? Tierra Viva es un proyecto muy bello, comenzando por el nombre. Sí, por supuesto. Porque yo siempre he creído que la tierra es viva, siempre, siempre. La tapia pisada está viva, ¿no? Es viva. Está hecha de tierra, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas técnicas de núcleos. Los núcleos son cuando se toman muestras de los concretos. Hemos hecho pruebas para los reforzamientos estructurales y intervenciones, y la tapia tiene humedad relativa al centro del muro. Está viva. Está viva. Está viva. O sea, la humedad, imagínense usted, que esa es la ventaja que tiene la tapia pisada, la térmica que ella tiene. La térmica. La térmica es la capacidad que tienen los materiales de generar energía, de generarla o de acogerla. Respira, transpira, por eso es que uno entra y en el calor a las casas de tapia son frescas y en el frío abrigan. Esa es la térmica de las construcciones, no solamente de tapia, sino las de bloque de tierra y las de bareque, que son las tres técnicas. Son tres distintas, ¿no? ¿En qué se diferencian aquí para los neófitos? Uno en el espesor de la tapia, como bien lo acabas de decir, sí. 40, 50, 60, los otros son adobes o bloques. ¿La de bareque no tiene cosas adentro, no tiene cañas y ese tipo de cosas? ¿La construcción en bareque? Sí, claro. La tapia pisada, nosotros en este momento hemos avanzado con los ingenieros a hacerles los reforzamientos para que ayude a darle permanencia sísmicamente hablando. Entonces le hacemos unos reforzamientos calculados matemáticamente, que no las tienen las construcciones centenarias. Claro. Hasta ahora. ¿No son antisísmicas? Es que no hay nada antisísmico, sismorresistente. Elástica, no sé. Sí, no, es que no hay nada antisísmico. Los sismorresistentes, el principio de sismorresistencia es que las construcciones se demoren en caerse para que la gente se salve. Pero que se caen, se caen. Okay. O sea, no hay nada antisísmico. Hubo una época, recién salido la norma sismorresistente en Colombia, el NSR 8, que Pedro Gómez en Bogotá sacó publicidad en vallas y en televisión, casas antisísmicas. Claro, Pedro Gómez Barrero. Y se les cayeron la gente, dijeron no, la Sociedad de Ingenieros en Colombia, la Escuela de Ingenieros, no, sismo antisísmico, no hay nada, es sismo resistente. Okay. Entonces, las tres técnicas son la tapia pisada, que como les decimos, nosotros hemos avanzado, hemos desarrollado bastante. Tengo el honor y el orgullo como arquitecto de pertenecer a la Asociación de Ingeniería Sísmica, que es la que produce la norma. Soy el único arquitecto de Colombia porque ellos me propusieron que con toda la experiencia que he venido haciendo en tantos años, pues eso nos sirve para que por fin logremos que la tapia pisada entre en la norma, porque no está en la norma. Quienes construimos en tapia pisada somos ilegales, es la verdad. Pero lo estamos haciendo nosotros, en el caso mío, y a quienes instruyo y formo en los talleres,
diciéndole, oiga, mire, hay que hacer esto y esto para mejorarle su comportamiento y que en planeación o en la curaduría pase la licencia. Entonces, eso se está mejorando. El bloque de tierra es una mampostería, es un ladrillo, que es el que hace la máquina, muy bueno, con muy buenos resultados. Nosotros los ladrillos, o sea, hablando científicamente, la resistencia que tiene a compresión es altísima, producida por esa máquina pinga. Eso. Y el bareque son muros entamborados en madera o en cañas llenos de tierra. Es el mejor sistema sismo resistente. Recuerde cuando el canasto que uno iba a la plaza de mercado, que le llevaba a la mamá, entonces uno, el canasto se iba acomodando, y luego que sacaba uno el mercado en la casa, volvía a su estado natural. Así se comportan las construcciones en bareque. Aquí hay un proyecto que nosotros asesoramos, que es en el Prado de Laurentía, en el anillo vial, se llama Prado de Laurentía, en la 200, perdóname. Son 65 casas. Esas las hicimos, yo le hice la asesoría hace 16 años y medio. Están perfectas. Algunas se le da, como todos los materiales, toca hacerle mantenimiento, al concreto hay que hacerle mantenimiento. Pero ojo, el concreto se cansa, se fatiga. El concreto se calcula que no pasa de 90 años, de 80 a 90 años su trabajo físico-mecánico. Se cansa, porque imagínese usted, ¿sí? Ahora, diciéndolo así como tal. Entonces toca hacerle reforzamientos. La tierra no se cansa, no se fatiga. Entonces ahí hay una cosa, ¿qué va a pasar con el edificio de Avianca en 100 años? El de Coltejer, o sea, y todos estos, el de aquí, el de no sé qué, el de todos los que hay aquí en Bucaramanga, todos esos edificios de la Cámara de Comercio y el de Colseguro, ¿ya cuántos años tienen? A ver, ayúdenme. 45 años, ¿cierto? Bueno, están en la mitad de la vida los concretos. Señor. Y los contribuyentes también. Los clientes también. No sabía. Bueno, ¿cuál es el valor cultural de la construcción en tierra? ¿Por qué construir en tierra? ¿Es más barato construir en tierra que construir en ladrillo, en hormigón? Porque es muy elemental. El único material que no vale en la tierra es la tierra. Pero no hablemos de plata, hablemos en términos culturales. Bueno, hablando de ambas cosas, trato de responder la pregunta más universalmente. Dale. El material tierra no vale. No vale. O sea, no hay que procesarlo. Cuando mucho, comenzando por eso, cuando mucho habrá que pagarle el transporte. Y el que lo pise. Eso es la mano de obra. Estamos hablando como material. Okay. Como material no vale nada. Como digo, cuando mucho transportarlo, no tiene procesos ya. La mano de obra vale igual. La gente dice, uy, pero es que eso debe ser carísimo. No. Es que eso se demora mucho tiempo. Eso, imagínense esos cuchos pisando. No, eso no es cierto. Está comprobado. O sea, nosotros en la investigación, en los libros que yo he publicado, voy a publicar el tercer libro, ahí se especifican los rendimientos y como todo en la vida, usted quiere sacar más panes en la panadería, ¿qué hace? Pues meta más panaderos o meta más hornos, cualquier cosa de esas puede hacer, la verdad. Igual es en construcción, necesito rendir más, pues meta más cuadrillas, meta más contratistas, etcétera, etcétera. Pero ahí está la diferencia, digamos, comienza a economizarse. 1, 2, desperdicios. En las construcciones convencionales los desperdicios son altísimos. Uno tiene que hablar de los 8, 10, 12%, mejor dicho, el 5% para arriba. En tierra no hay desperdicios. Mire, cuando uno coge un muro de tapia y le aplica un recubrimiento, que son hechos con materiales de tierra también, pero que es una película, porque es distinto. El friso es la mezcla de cemento y arena, que son 2 centímetros. Los desperdicios del friso en un APU rápido, de repente puede uno poner del 15 o el 18%. En cambio, en tierra, que es como yo describo siempre que lo digo, como echar mantequilla en pan, que es una película delgadita de tierra, porque necesitamos que el material siga respirando. Si yo le echo friso cementado, lo mato, lo asesino, claro. Le quito la térmica, además de que le involucro la potasa del cemento, que es cancerígena. Entonces, eso por ese lado, el material es más económico y es mucho más rendidor. Y más noble, ¿no? Ahora, culturalmente, pues,
Lo que pasa es que alguien me decía una vez en una conferencia, pero ¿por qué no podemos hacer edificios de 10 pisos en tapia pisada? Le dije, no, es que guardemos las proporciones. Una cosa es una cosa, otra cosa. Yo en Icopor tampoco puedo hacer un edificio ni de 2 pisos. Fue mi respuesta, ¿no? Pero le dije, hay cosas que sí se pueden desarrollar. Hay proyectos grandes, significativos, que están hechos en tierra. En bloque de tierra puedo hacer 200 pisos, porque es una mampostería. Claro, es un muro en mampostería, un muro que llamamos mampostería. Tiene una estructura aporticada y pueden ser 200 pisos, por decir una exageración. ¿La casa tuya, Barichara, la hiciste en bloque o pusiste ambas? Hay las 3 técnicas. Ahí necesitaba aprenderlas. Sí. ¿Pisaste tú? ¿Te metiste ahí a pisar? Sí, yo hacía las prácticas. Sí. Ahí aprendimos y hicimos estabilizaciones porque en Barichara no estabilizaban las tapias. ¿Se pisa descalzo? No, ellos tienen sus chocaticos. Sí. Sí, los chocaticos. Porque Barichara y en Colombia, que no solamente la tapia pisada es en Barichara, la gente cree que es Barichara, no. Mire, el 42%, según el DANE, de los colombianos vivimos bajo construcciones de tierra. 42%. ¿Cuántos somos? Eso es un reguero de gente. Saque la calculadora ahora sí. Yo la traje. Eso es un reguero de gente, entre tapia, bloques, bareques, piedra y esas técnicas. O sea, la cosa de los Barichara, que le dicen patiamarillos, es por eso, porque sí, cierto. Se pone amarillo. Cierto. Se ponen amarillas las patas. Uno anda con las patas amarillas, sí, las botas uno anda con las patas amarillas. Eso sí, es absolutamente cierto, Pachito. Ok. Bueno, lo vamos a dejar ahí, vamos a abrir al público para que se ponga más divertida la cosa, ¿cierto? Porque Total, ellos no hay conocen problema. tus secretos, yo no todos. Entonces abrimos la tertulia al público, si le quieren preguntar algo a nuestro invitado o le quieren descubrir algún secreto que no haya querido contar. Vamos. Bueno, buenas noches. Primero voy a tratar de imitar la voz del locutor que tiene mi amigo Jaime para estar a tono. Primero felicitar a Jaimito por estar aquí y por un agradecimiento por compartir con nosotros todas sus historias. Tenemos muchas cosas en común, empezando por los colegios. Estuvimos en los mismos colegios. De pronto la salida mía no fue fue más romántica, porque yo era un poquito mejor estudiante. Jaimito, volviendo al tema y reconociendo tu experiencia y toda tu trayectoria y admirando tu arte y apreciando tu amistad, quería llegar al punto donde quedamos, que fue en la tierra. La idea o la creencia de estas patas amarillas es porque en esa tierra siempre predomina ese color, o de dónde sale ese color, o si es característico de todas las tierras que sean en ese mismo color, o es una característica específica de Barichara. Sí, pareciese que, o no pareciese, los componentes químicos que tienen las tierras, porque las hemos llevado al laboratorio también, pues hay mucha arcilla, que sus tonos o sus colores van hacia los ocres, hacia los cafés, en distintas tonalidades, matices. Además de eso, en algunas partes hay cobres que le permiten sacar líneas dentro de la misma tierra, dentro de los mismos componentes, así sean microscópicos. Entonces, ese material se encuentra en muchas partes. Mire, yo estuve en el desierto de la Tatacoa hace unos buenos años porque alguien quería incursionar un proyecto allá y era como si estuviera uno en Barichara. Lo mismo en el Valle del Cauca hemos encontrado, en la costa hemos encontrado, y aquí, en Bucaramanga, o sea, es muy común el material encontrarlo. Y agrego a eso, a esa pregunta, que todo tipo de tierra sirve para construir con tierra, toda excepto la orgánica, la negra. De resto, porque no tiene cohesión, no tiene plasticidad. Bueno, la arena no es tierra, es arena, como los agregados, los triturados. Entonces, cualesquiera de todas las gamas de tierras que existan, limos, pedruscos, arenosos, no arena de río propiamente, sino tipo de tierra arenosa, sirve para construir. Lo que pasa es que hay que establecerles unos procedimientos para mezclarlas y mejorarles su comportamiento, porque solo arcilla
pues la arcilla se hacen piezas de orfebrería, y entra al horno y aguantan 1200 grados centígrados, pero ya para ponerla a trabajar en compactación manual hay que mezclarla con otros materiales para que exista una mejor cohesión y no se haga una expansión que es dramática en ese sentido. Pero esa sería como la respuesta, Joaquito. Y lo del colegio, muchas gracias. Además, la negra se está descomponiendo, ¿no? Entonces se sigue descomponiendo, no podría servir para construir nada. Le salen maticas. Bien. ¿Quién más quiere? Bueno, Carlos. Arquitecto, en pro de dar un aporte a los lugares de interés histórico patrimonial, las casas de Tapia Pisada, ¿qué sugerencia le puede hacer, por ejemplo, a estas casas que tienen un nivel de humedad alto para poder conservar obras sin que ocurra el efecto de humedad hacia las obras, de pasme, de efectos desagradables que van en no beneficio de las colecciones dentro de las casas? Por ejemplo, ese recubrimiento que se le debe hacer, si es con una resina sintética o una resina natural, que pueda aislar entre la humedad de la pared y el espaldar de las obras. ¿En qué nos puede aportar usted como arquitecto? Sí, muchas gracias. Sí, es un tema, todos los materiales de construcción tienen sus cualidades y sus deficiencias, todos, concreto, los aceros, todos. Igual le ocurre a la tierra como material. Hay que hacerle mantenimiento, como cambiarle el aceite del carro, o estar pendiente de las llantas, ese tipo de lavarlo, qué sé yo. Entonces aparecen unas situaciones que obligan a estar pendiente de eso. Y una de las más como que características es esa. ¿En razón a qué? A que existe un principio en las construcciones de tierra que hay que, al construirlas o al controlarlas después de que estén ya construidas, son los zapatos y el sombrero. Entonces, los zapatos o las botas son el elemento que aísla la tapia de la tierra. Entonces, si una tapia está descargada, como hemos encontrado infinidad, la descargamos sobre la tierra, pues eso es una esponja. Es una esponja. En cambio, si hay un elemento como lo que llamamos el sobrecimiento o el arranque, que lo llamamos, que son unas piedras, esas aíslan ese sistema. 1. 2. Si es por la cabeza de la tapia, pues obviamente va a tener algunos problemas de aleros, goteras, qué sé yo. 2. La cubierta. La cubierta. 3. El cuerpo de la tapia. Él no debe absorber, o sea, el material que se le aplique no debe permitir absorber humedad. Si le está absorbiendo, está mal preparado o mal aplicado. El nivel freático. Sí, lo salvan las botas. Tienen que salvarlo las botas. Los cimientos. ¿Solamente el ladrillo sin mortero o qué? No, tiene que ser piedras. ¿Piedras? Sí, ladrillo no, ni siquiera el concreto. Aíslan el nivel freático hacia abajo y no lo dejan subir para que no afecte Correcto. las colecciones. Porque si usted hace una viga en concreto y encarama encima de la tapia, ahí sube la filtración, claro. Por experiencia propia, ¿qué opinión tienes sobre aislar las paredes con una resina sintética? Que es muy adherente y compatible con el barro. Sí, exacto. La respuesta usted mismo se la está dando, es incompatible con la tierra. Entonces, y si se adhiere la sella y le quita la térmica. La mejor recubrimiento de esa piel que yo llamo es una buena mezcla preparada, estabilizada. Llamo yo estabilizar es, por ejemplo, establecerle unas mezclas que ayuden a impermeabilizar el sistema. Llámese cal apagada, especialmente la cal apagada, y unas buenas arcillas. Eso es presta de garantía. Pero le digo, si eso está ocurriendo es que está mal construido. Sí, claro. Y entonces absorbe la humedad. Y absorbe la humedad. Aparte de eso, la cal, correcto. Esa presión es importante, es hidroscópica. Sí, señor. ¿Y no el vinilo? No, cal apagada, no, carburo es distinto. Por eso, cuando se pinta, que son carbonatos de calcio, etcétera, mejor pintura o con lo que se pintaba antes las paredes, carburo.
Es que el carburo no tiene una buena adherencia. O sea que el carburo, la ropa, falta la resina, ¿no? nosotros hemos echado, sí, de pronto el yeso o el cemento blanco ensaye la mezcla, porque como en todo, eso es una cosa que yo la repito mucho, todo toca hacerle prueba de acierto y error, todo. Y en las construcciones nuevas, modernas, el cilindro y el slum es una prueba de acierto y error. O cuando uno está, el frisador está echando el friso convencional, llegó hecho la picha a la primera y el tipo se dio cuenta y tiene mucha agua. Dijo, no, entonces quítele el agua porque, ¿sí? La picha está muy mojada. Igual nos pasa en las construcciones en tierra, toca hacer pruebas de acierto y error. Entonces hay que coger un carburo, preparar el carburo, se le puede echar cemento blanco que le adhiere mucho y da muy buenos resultados, tratando de evitar las resinas o los PVAs, que son productos químicos sellantes. Fabio. Bueno, la pregunta mía va en este orden. En Colombia han existido casas muy bien fundadas, muy bien establecidas, pero el tiempo, por cuestiones de familia o cosas así, han sucumbido. Me refiero a una casa de Río Negro, que era la que estaba en un puente allá, era una casa de 2 pisos, fue la más icónica de Río Negro. Existe el lugar y quedó como la voluntad con la administración en ese entonces de reconstruirla. ¿Es viable hacer esa reconstrucción en estos momentos, así de esa misma manera, existiendo las fotografías, todo lo que constituía la casa? Sí, señor, sí, y lo hemos hecho de varias maneras, saliéndonos de algo que se llama restaurar, porque las restauraciones tienen un carácter más profundo, más científico, de investigar cómo esa edificación se construyó, coger las pinturas de las puertas y llevarlas a un laboratorio y saber cómo es la pintura, la proporción, y eso vale mucho dinero. Pero interviniéndola, como es lo que nosotros llamamos, se puede recuperar, claro, se puede recuperar. No existe nada ya. No se puede, pero están los cimientos. Sí, sí, deben estar los cimientos. No hay ni un muro parado, no hay un murito parado. No hay nada, incluso ahorita hizo un vivero ahí, en esa parte, es un vivero el que está operando, pero está las fotografías, cómo era la casa, No, ya. y todo. Está la mitad. Y lo más importante, el costo, cuánto. No, eso sí ya lo hablan a la salida. Con Martica. ¿Sí? Las cotizaciones. ¿No? ¿Cuánto vale una tapia pisada? Sí, una casa, dos pisos, tenían unos balcones especiales, todo eso. Le voy a dar el dato, 1 metro cuadrado de tapia pisada, costo directo, o sea que no tiene imprevistos de utilidades ni costos de profesionales, honorarios. Solamente mano de obra y materiales, pensando en que los materiales, los inodoros, por ejemplo, que es como la que mide uno mucho, 1 metro cuadrado, los inodoros que cuesten más o menos 550,000 pesos, los inodoros, o un combo de 400,000 pesos, pisos de 55,000 pesos el metro cuadrado, enchape de lo mismo, pintura como la acabamos de escribir, está a costo directo más o menos en 2,200,000 pesos, más o menos. La experiencia de restauración del Centro Cultural del Oriente, ¿tú participaste ahí en ese proyecto? Sí, esa fue una experiencia muy linda que encontramos ahí estaba Donaldo Ortiz de director ejecutivo. Entonces, cuando yo lancé mi primer libro, hice unas instalaciones que es una arquitectura efímera. Hicimos un obelisco, una plomada, un velero, en homenaje al libro. Y llegó el alcalde, era Fernando Vargas. ¿Sí era Fernando Vargas? Sí, Fernando Vargas. Llegó Fernando Vargas pues uno invita y cuando, el alcalde llegó, ¿cómo así? Entonces, bueno, y él mirando allá dijo, oiga, hermano, ¿y usted no se le puede? Porque estaba sin terminar la intervención o la restauración del centro cultural, lo había dejado Moreno a medio terminar. Dijo, a mí me gustaría acabar esto, ¿por qué no páseme una propuesta? Le dije, claro, alcalde. Y nos le metimos a terminar el centro cultural. Como dato curioso aparecieron las bóvedas. Las bóvedas, que eso fue un trabajo muy bonito. Aparecieron
Se descubrieron. Se descubrieron. Me tocó pedirse hasta seguridad porque decían que yo había encontrado las huacas en las cosas y que yo salía. Y había gente que decía que era la entrada de un túnel, Sí. que en la guerra de Palo Negro, Sí, que por ahí eso se armó un resto de cosas que... ¿Cuál era la verdad de esas bóvedas? ¿Para qué No, eran? eran de agua, eran depositorios de agua que tenían los jesuitas, porque el ¿Y el Centro vino? Cultural se construyó para el Colegio Santander, finalizando el siglo XIX, y parece la Guerra de los 1000 días se suspende porque la gente se concentra en... Ese fue el primer colegio Santander, ¿no? Sí, fue Colegio Santander, luego fue el Pilar y luego fue San Pedro también. Primero, San Pedro, Santander y el Pilar. Él empezó en la Escuela de Artes y Oficios y en el Teatro Peralta. Y cuando ya reestructuraron esto, pasaron el colegio allá. Y en el 58 se fue a donde está el colegio actualmente. Y entonces empezó a funcionar el Pilar. Y ahí funcionó también la Universidad Femenina de Santander, que se fundó en el 62 y se unió con la UIS en el 68 cuando se creó la Facultad de Salud. Esa es toda la trayectoria de ese colegio. El Colegio San Pedro duró cerrado desde el 34 y luego los Robledo Hermanos les regaló el lote donde construyeron eso y se inició la primera piedra, se puso el 1 de enero del 47 y el colegio empezó con primaria en el año 48, allá donde está actualmente el San Pedro. El contrato se acabó con el Colegio San Pedro y entonces ahí fue cuando se creó el Colegio Santander porque no había un colegio laico, un colegio público y entonces el único colegio que había era el Colegio San Pedro que era religiosos y era pues de la élite, solamente la gente que tenía con qué. Y muchos de los muchachos se estaban yendo para otros pueblos a terminar bachillerato y no regresaban a Bucaramanga. Entonces, por eso se creó ese Colegio Santander. El primer proyecto del Colegio Santander lo hizo precisamente Mario Galán Gómez y el doctor Alfonso Galvis, y fue cuando fundaron en el 36 el colegio. El primer rector fue Rueda, que fue secretario de Educación y después fue rector del colegio. Y enfrente del colegio estaba el Parque Centenario, que lo era el Reyes González, quien fue el que puso el billetico. El señor se llamaba Reyes, ¿no? Cuando es tan raro que lo llamen a uno Reyes. Fue el que donó los terrenos para el Parque Centenario. El verdadero nombre de él era José de los Santos Reyes González Arciniegas. Correcto. Sí. Pero en esa época se usaban esos nombres larguísimos, pero los sintetizaron a Reyes González y todo el mundo habla de Reyes González, pero el verdadero nombre es ese, José de los Santos Reyes González. Yo no le conocía sino hasta el Reyes. Yo ya dije que quería ser arquitecto, ¿cierto? Después contaré por qué carajos quería ser arquitecto. Pero hay una noticia importantísima para Santander, que tiene que ver con la UIS, que tiene que ver con la arquitectura y que tiene que ver con el socorro, y que usted la sabe. Sí, es una cosa... Yo creo que de las se cosas está cocinando. No, ya estamos. ¿Ya está cocinado? Estamos en clases. Bueno, entonces cuéntela. Estamos en clases en la UIS del Socorro. Cuando yo estaba en Barichara, la historia es la siguiente. Nosotros estábamos en Barichara, yo tenía la terquedad de hacer la Escuela de Arquitectura de Tierra en Santander. Se llama así, Escuela de Arquitectura de Tierra, a partir de la Bauhaus, que es un movimiento en Alemania que fusiona las artes manuales con la arquitectura. Bauhaus. Sobrado. Y bueno, pero eso necesitaba, compramos un lote y al fin no hicimos nada porque faltaba el billete y pedí apoyo y no, nada. Entonces quedó así como la cosa en veremos, ese propósito no se pudo cumplir. Y un día más, un día menos, le comenté yo a Hernán Porras, el rector de la Visa Blando, le dije, oiga, ¿y esto? Y me dijo, qué interesante. No pasó nada, sino como al año, que me llamaron para hacerle una asesoría al edificio que hicieron en la UIS del Socorro de Daniel Bonilla, que ganó premio Mención de Honor de Arquitectura en la Bienal. Actualmente está. Tenían una cosa de tapia pisada, entonces fui, le hice la asesoría y ese día Hernán Porra me dijo, oiga, páseme la propuesta. Él me preguntó cómo sería armar una facultad de arquitectura aquí. Entonces le dije, hombre, pues
Si es para hacerle la Santo Tomás, yo no le jalo. ¿Qué bobada? Si vamos a hacer una escuela de arquitectura, debe ser bioclimática y debe instaurarse o instalarse en el Socorro. Le dije, la verdad, si no, no le jalemos. Pues me paró bolas y comenzamos a trabajar. Duramos 2 años haciendo el plan de desarrollo y todo el programa, la formulación del proyecto educativo. Lo terminamos hace 1 año largos, lo aprobó el ministerio y mañana voy a estar las primeras clases en el Socorro. Oh, un aplauso para, sí. para Jaime Sí, Guerra. sí. Un arquitecto que fue lo que aceptó la universidad, lo he señalado como un arquitecto para Colombia. Porque es que tengo que ser crítico con mis colegas y mi profesión que amo tanto, que hay 72 facultades de arquitectura en Colombia, 72. Escuches eso. Cuando nosotros entramos a estudiar eran 17, donde están formando arquitectos foráneos, esnovistas, clasistas, excluyentes, copiapegue. Y nosotros, la Colombia, nosotros que es un país de regiones, un país de una cultura auténticamente nuestra, en donde esas regiones definen su cultura, su gastronomía, todo ese cuento, ¿cierto? En donde somos un país tropical, en donde hay tempestades, inundaciones, deslizamientos. O sea, somos tan particulares que necesitamos profesionales que nos respondan a las necesidades de esa cultura, de esa sociedad que es a diario necesitada de ello. Entonces, el perfil del arquitecto UIS es un arquitecto que va bajo el denominador común de la bioclimática y la sustentabilidad. Vamos a tener laboratorios de suelo, de vientos, de asoleamiento, lo que no tiene ninguna facultad de arquitectura de Colombia. Vamos a hablar de arquitectura extrema. No, es solo arquitecto. Crearon la Escuela de Ingeniería de la Construcción también al tiempo. O sea, van a caer ingenieros constructores, pero es un poco aparte. Pero es eso, es que haya un profesional de regiones para Colombia, para el quehacer, para el diario, sin esos esnovismos. Es que lo de la arquitectura es complejo. Y eso da el principio de la Bauhaus. Pero Yo me quedé con ganas de ser arquitecto. ¿Será que mi promedio del IFEX podría entrar con él? Es bueno, 345 sobre 400. Pues, hay una satisfacción que se presentaron 175 aspirantes y habían 40 cupos, o sea, de los 175 pasaron el promedio del IFES y escogieron los 40 mejores. ¿Y usted no me puede ayudar con porras? ¿Es amigo de él, hermano? No, el hombre es muy serio. Bueno, yo creo que ha sido extraordinario tener este personaje. Que quieren, por ejemplo, fortalecer sus fachadas, que hay faltantes dentro de los muros y que la mayoría de la gente utiliza ciertos maestros, incluso ingenieros, que hacen rezanes con cemento, le meten la malla con la puntilla y la tapa de cerveza, de gaseosa, para que les explique a la gente que realmente el cemento es totalmente incompatible con el barro. Por eso termina reventándose y que no es la manera, digamos que sería una mala intervención a un muro de tapia pisada. Pues mira, ese es un mensaje para algo que de pronto no lo comentamos. Nosotros hemos hecho 43 talleres de construcciones en tierra, simposios, seminarios, cursos, todas esas cosas. Hemos formado más de 700 personas. Eso ha sido un reto de gente. La mayoría son profesionales de arquitectura e ingeniería. Sin embargo, en cada taller abrimos cupos para que vayan maestros, albañiles, ayudantes sin ningún costo, vayan becados, porque el problema es la cultura en que no conocen. Entonces, hacen lo que usted acaba de describir exactamente. Y cuando lo que no se debe hacer es precisamente mezclar unos materiales que son divorcios, son agua y aceite entre el uno y el otro, porque los resultados son catastróficos. Y sobre todo, que a veces obligan a comportarse estructuralmente cuando no lo deben hacer y ponen en riesgo una edificación. Y claro, por ejemplo, sobrepeso. Lo otro que no se debe hacer es dejar solo la fachada y modernizar todo lo de adentro, ¿no?
Eso es. Y muchos pueblos, que entre comillas patrimonio, hacen eso, ¿no? Para que el turista tome la foto. Para terminar, Daniel Navas, por favor. Bueno, Jaime, muchas gracias. Yo creo que se queda corto, Jaime, en contar todo lo que ha hecho, porque en nuestras conversaciones me ha comentado de una serie de proyectos y yo quiero que comenten unos 2 o 3 de esos que no nos contó, ¿sí? Y de esos proyectos de arquitectura en tierra, porque tiene muchas cosas que contar y como está siempre haciendo cosas nuevas y viviendo el día a día, pues entonces parece que se le olvida. No. Gracias, Daniel, no, ni más faltaba. Sí, pues seguimos con esos propósitos de vida. Uno, estoy ya en la recta final del tercer libro, que todavía no está bautizado. Es un libro que recopila toda la experiencia de todos estos años. Pensamos publicarlo prontamente, más animados en cualquier interés económico en difundir, porque ese es como parte del compromiso que he asumido como arquitecto de servir a la sociedad y que todas las cosas tengan que representarse con el signo pesos. Lo otro proyecto es una cartilla. Vamos a ver el año entrante, porque ya el año entrante ya que casi que se llega. Es una cartilla que se puede ir distribuyendo como tal por temas o por ítems mejor, en donde una persona pueda tomarla y pueda construir una vivienda de interés cultural, que ese es otro tema que eso es para hacer otra cosa. Maravilloso. Sí, entonces es una cartilla que se va a publicar para que las personas la vayan adquiriendo y cojan desde replanteo, localización, cimentación, todo lo que es hacer una vivienda de interés cultural construida en tierra, con todos los detalles. Eso es como los 2 más inmediatos propósitos que están enmarcados, ¿ya? Para hacer eso, el año entrante haremos el segundo Simposio Internacional de Arquitectura de Tierra, que hicimos el primero en Barichara, también con un éxito rotundo. Vino gente de otras partes de Colombia, ponencias, es muy enriquecido académicamente y vamos a meterle muela a ese segundo propósito. Yo seguir en mi oficio, siempre con Marta como la alcahueta, con mi cuñada Miriam, que está por allá, que también para nosotros es otro pilar de la familia, mis hijos que están por ahí rondando. Y sí, esa es como la herramienta mayor que tenemos para poder producir propósitos reales, de verdad que sí. Y Daniel, a ti por favor me saludas en la familia, de verdad que sí, que tenlo por seguro que Santander les vive agradecidos a ustedes. Esto, ojalá hubieran Navas, Coronas, muchísimos regados por Colombia haciendo esa labor que están haciendo. Bueno, a ellos un aplauso, por favor. Yo le he insistido a Álvaro que me adopte, pero no ha querido, o sea, que me pongan a Pacho Navas Corona. Muchas gracias, amigos. Tuvimos una tertulia muy amena, muy enriquecedora, muy ilustrativa, muy aportativa. Hasta resolviste problemas de fundamentación, de cimentación, de impermeabilización, ¿sí? A 0 pesos, gratis. Gracias, Jaime Higuera. Un aplauso para él.